Muy buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a las autoridades de este Congreso que me permiten volver nuevamente a Costa Rica, un país que queremos muchísimo. Dicen que los ticos se parecen a los argentinos porque somos los dos muy soberbios. Espero que no sea verdad ni una cosa ni la otra. Siempre digo que eso no es verdad. Así que muy feliz en serio de estar nuevamente aquí con ustedes. El tema con el que queremos comenzar estas jornadas es un tema, en mi opinión, muy importante, que es qué está diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la familia. Y este tema para nosotros es muy importante, especialmente en la Argentina, porque la Corte Federal de la Argentina ha dicho que la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace sobre el articulado de la Convención es obligatorio también para nosotros, los jueces. De modo que si nosotros, los jueces, no respetamos ya no solo la Convención, sino la interpretación que la Convención hace la Corte Interamericana, estamos comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado. Y esto que ha dicho nuestra Corte no es ajeno a otros países, y si yo tuviese que decirle cuál es mi ambición, le tendría que decir que yo quisiera que todas las cortes latinoamericanas dijeran exactamente lo mismo que dice la Corte de mi país. ¿Eso para qué? Para que también el articulado, las normativas que tiene nuestra magnífica Convención Interamericana sean eficaces, sean eficientes, no estén solo en los textos, no sean meras declaraciones. Esto es muy significativo para nosotros porque hace a los derechos de la gente. La Corte Interamericana ha dicho que los tratados modernos sobre derechos humanos tienen un carácter especial, cuyo objeto y fin confluyen en un punto común, que es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, con independencia de su nacionalidad, etc. Y distinguiéndolos de los tratados tradicionales de derecho internacional, ha dicho no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para beneficio de los estados. Por el contrario, cuando los estados aprueban un tratado sobre derechos humanos, no sé qué le pasa a esto, que se está yendo solito, no importa, quedan sometidos a un ordenamiento legal dentro del cual asumen diversas obligaciones en relación con los individuos. Esto es lo que nos interesa. O sea, cuando cualquiera de nuestros países ha ratificado la Convención, está diciéndole a los habitantes de su país: señores, nosotros, el Estado, costarricense, argentino, uruguayo, lo que fuera, le va a proteger a usted su derecho. Usted tiene un derecho. Y si hay un derecho, es porque hay una obligación de alguien. No hay derechos que no tengan un obligado. Si hay un derecho, es porque hay un obligado. ¿Y quién es el obligado? El Estado. ¿Y quién es el que tiene el derecho? El individuo, cada uno de nosotros. Y por eso es importante lo que diga ahora la Corte Interamericana sobre esos derechos. Ese derecho, en el caso nuestro, ese derecho conectado o vinculado al derecho de familia. Veamos ahora, para los que todavía no manejan esto, aunque decir esto en Costa Rica es una obviedad, porque aquí funciona, aquí tiene su sede la Corte, pero como aquí hay gente de otros países, vamos a dedicar 2 o 3 minutos nada más a explicar más o menos cómo funciona el sistema y cómo se diferencia en qué se parece con el sistema europeo de derechos humanos. ¿Por qué nos interesa esto? Porque nuestra Corte Interamericana mira mucho al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cita mucho la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces nos interesa saber más o menos similitudes y diferencias. Por supuesto, la Corte Europea es más antigua que la nuestra
Y las sentencias que empezó a dictar la Corte nos llevan muchos años ya de diferencia. La primera sentencia que dicta la Corte Interamericana nuestra es del año 1987. O sea, si queremos decir en el tiempo de las instituciones, tenemos pocas sentencias comparadas con las europeas. Pero, como contrapartida, y bien han señalado la doctrina europea, nuestra jurisprudencia es muy rica, original y hasta audaz en materia de reparaciones. Porque nuestra Corte ordena a los países a hacer cosas que nunca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordena hacer. Como por ejemplo, vamos a verlo enseguida con uno de los casos, el caso Atala, o otros tantísimos casos, hacer un acto público en el cual esa persona que fue discriminada por su situación familiar sea reivindicada socialmente. Eso el Tribunal Europeo no lo haría nunca. Pero nuestra Corte lo considera dentro del sistema de las reparaciones. ¿En qué se parecen? Se parecen en el rol esencial que tiene la Corte. En las dos, lo que tenemos que hacer es verificar si hay alguna norma que está contenida dentro de la Convención, dentro del tratado, que ha sido violada, que ha sido violentada. Si nosotros venimos acá denunciando algo y no decimos qué artículo de la Convención Interamericana está comprometido, seguramente nos van a rechazar inmediatamente la denuncia. Pero hasta ahí nada más. Hasta ahí. La Corte Interamericana, igual que la Corte Europea, no sustituye la resolución que ha dictado la Corte local. Miremos, por ejemplo, en el caso Atala, que después vamos a ver más detenidamente, ¿qué dijo la Corte Interamericana? Igual que la Corte Europea. El tribunal reitera que la jurisdicción internacional tiene carácter subsidiario, coayudante, complementario, no es una cuarta instancia. La Corte no es el tribunal de alzada o de apelación para dirimir los desacuerdos entre las partes sobre algunos alcances de la valoración de la prueba, siempre que sean aspectos que no están directamente relacionados con el cumplimiento de obligaciones internacionales de derechos humanos. En el caso Atala, que es el caso contra Chile, la Corte le dice, mire, yo no soy quien para decir quién está en mejores condiciones de tener la custodia de estas niñas, si la madre o el padre. De lo que me voy a ocupar es de ver si cuando la Corte chilena declaró que estas niñas tenían que estar con el padre y no con la madre, violó o no un derecho humano. Pero no quién era mejor, si la mamá o el papá. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Muy bien. Entonces, ahora no quiere pasar ni cuando yo lo ordeno. Ahí está. Un segundo punto en el que ambas coinciden. En esta gran diferencia que tenemos los jueces, entre esos jueces que miran el articulito y la palabrita para ver qué quisieron decir cuando lo redactaron, esa no soy yo. Y aquellos otros que miran el artículo, lo ponen en el sistema y dicen, ¿qué quiere decir hoy esta norma de acuerdo con las necesidades actuales? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, igual que la Corte Europea, igual que la Corte Argentina, dicen, señores, la Convención es un instrumento vivo que debe ser interpretado a la luz de las necesidades y condiciones actuales. O sea, nuestra Corte defiende la interpretación dinámica de los textos y no la interpretación aislada de los textos. Esto lo dijo la Corte Argentina allá lejos, en el año 1958. La ley no debe ser interpretada históricamente, sino teniendo en cuenta las nuevas condiciones y necesidades de la sociedad. Esto en derecho de familia es fundamental. Es la regla clave, el núcleo duro, lo que nunca podemos olvidar. ¿Cuáles serían los elementos que legitimarían esos cambios? En el derecho de familia es fundamental. Primero, la evolución de las mentalidades. Por eso lo he puesto en rojo. Lo primero, por favor, señores, las personas homosexuales, desde tener que defenderse de los delitos previstos en el Código Penal para relaciones homosexuales entre personas plenamente capaces, hoy reclaman en todo el mundo, con mayor o menor éxito, en mi país, afortunadamente con mucho éxito, el derecho a celebrar un matrimonio. Miren lo que ha pasado. ¿Esto por qué? Porque ha evolucionado nuestras mentalidades.
la situación de los órdenes normativos en los Estados miembros. Si los países vamos evolucionando en un sentido, Argentina, Uruguay, ya estamos en el mismo camino respecto del tema que avisé, y otros siguen retrasados, bueno, mientras los demás están retrasados más o menos, pero cuando se empiezan a subir al carro del progreso distintos países, ahí la Corte Interamericana va a decir, señores, esos rezagados también se me suben al carro, ustedes también. Y por supuesto, el avance del conocimiento científico. Esto en materia de filiación es fundamental. Cuando no teníamos avance científico, podíamos estar resolviendo sobre determinadas cosas en materia genética. Hoy, otra cosa. Un tercer punto muy importante, que lo aplican más los europeos que nosotros, es la doctrina del margen de apreciación de los estados. ¿Por qué? Porque nadie está pretendiendo acá tener un solo derecho para toda América Latina, un solo derecho para toda Europa. Lo que estamos pretendiendo es tener respeto por ese piso común que hace a la dignidad de todos. Entonces, hay un margen de apreciación para que los países puedan decidir en un sentido o en otro. Vuelvo con el matrimonio de personas homosexuales. ¿Qué ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos? Mire, señores, esto es vida familiar. Esto es vida familiar. Integra el concepto de respeto a la vida familiar, artículo 8 de la Convención. Ahora bien, este país respeta la vida familiar. Con el matrimonio, bien. La respeta con otro tipo de uniones civiles, etcétera, etcétera, también está bien. Siempre y cuando ese respeto sea alto y suficiente. Lo que no puede hacer un país, lo que no puede hacer ninguno de los países latinoamericanos que no tienen ningún tipo de regulación sobre esto, es no decir nada, ignorarlos, decir que esto no es vida familiar. Algo tienen que hacer los estados. Eso se dijo para Europa y, señores, no tengo la bola de cristal, pero estoy segura que en cualquiera de estos momentos lo va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las relaciones de personas homosexuales integran el concepto de vida familiar. Un país no puede ignorar totalmente esa vida familiar y algún respeto hay que darle. ¿Cuál es el margen de apreciación? ¿Qué respeto le damos? ¿Cómo se lo damos? Matrimonios, uniones civiles, lo que quieran. Pero algo hay que hacer. Bien, esa teoría del margen de apreciación no constituye simplemente un indubio pro Estado. Porque cuando no digo nada, no es cuestión de, como no dijiste nada, entonces está bien. No. También por las omisiones yo puedo estar ignorando derechos de las personas. Es muchísimo peor el ataque a los derechos de las personas por omisiones que por acciones. Porque un Estado, cuando omite, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, es la violación mayor. Hay algunos derechos civiles que es muy grave hacer, pero en estos derechos que interesan en América Latina fundamentalmente, que son los derechos económicos, sociales y culturales, las omisiones en realidad son peores que las acciones. Por eso, cuando yo hablo de injerencias del Estado en estos derechos de la persona, esas injerencias pueden ser tanto por acción como por omisión. Esas injerencias, que serían lo que nosotros en el derecho interno llamamos restricciones que tienen los derechos, porque no hay ningún derecho absoluto. Todos los derechos están sometidos a las leyes que reglamentan su ejercicio. Pero esas restricciones, esas injerencias, para ser válidas, cuando yo tengo un derecho y tengo un derecho a la vida familiar, para ser válidas, tienen que estar fundadas en ley, tienen que responder a un fin legítimo, pero además debe constituir una medida que en una sociedad democrática sea necesaria para estos fines que se consideran legítimos. Y entonces, allí, en esto de ser necesarias en una sociedad democrática, es donde yo tengo que aprender a aplicar el principio de proporcionalidad.
¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hacíamos los jueces antes? Esta es la norma, estos son los hechos, subsumo estos hechos en la norma, sácate. Como un chorizo, sale la solución. Esto no puede ser en el derecho de familia. ¿Por qué? Porque siempre tengo derechos en conflicto. Y esos derechos en conflicto yo los tengo que ponderar. Entonces el método ya no es más el de la subsunción. El método ahora es el de la ponderación. Y en esa ponderación lo que tengo que hacer es aplicar casi siempre el principio de proporcionalidad. Entonces, prevista en ley, justificada en una necesidad social imperiosa, tener un fin legítimo, necesaria en una sociedad democrática. Porque las restricciones no son siempre las mismas en países autoritarios que en países democráticos. Y si no, miremos la posición de la mujer, lamentablemente, en muchísimos países, no solamente latinoamericanos, hoy el gran drama es la posición de la mujer en algunos países islámicos fundamentalistas, no todos los islámicos fundamentalistas. Entonces, tengo injerencias por acciones o por omisiones, de esto ya hemos hablado. Ahora entro a la familia. Cómo la familia ha sido mirada por la Corte Interamericana. Este es el título de la conferencia. Hasta aquí ya me podrían haber denunciado a consumidores porque no dije nada de eso. Bueno. Entonces, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a diferencia de la Convención Europea de Derechos Humanos, tiene una norma específica sobre la familia. La Convención Europea no tiene esta norma. La Convención Europea en el artículo 8 habla del derecho de toda persona a la vida familiar. Derechos de la persona a la vida familiar. Nuestra convención tiene este artículo 17 que habla de la protección ya no de la persona a la vida familiar, sino protección de la familia. Y acá reconoce que la familia es un elemento natural y fundamental, reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer un matrimonio, que el matrimonio debe celebrarse siendo libre, etcétera, que deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de los derechos, la equivalencia de las responsabilidades. ¿Ves que hablan de los derechos de la familia? Pero en definitiva estamos hablando de los derechos de la mujer, del hombre, de los individuos, de cada persona que esté integrando. La ley debe reconocer iguales derechos, tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como dentro del matrimonio mismo. Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad. Ese es el mismo bien. ¿Cuáles son las líneas directrices de la Corte Interamericana sobre la base de este artículo y el artículo 11, que habla también del derecho a la vida íntima y familiar, igual que el Código, que la Convención Europea? Si tuviésemos que extraer de la jurisprudencia existente algunas reglas, yo extraería las siguientes, pero a lo mejor ustedes pueden extraer otras. ¿Sí? Las que a mí me parece que surgen de esta jurisprudencia son las siguientes. Primero, en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo el modelo tradicional. El concepto de familia no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. Uniones libres, uniones de personas que no se casan. ¿Qué quiere decir la Corte con esto? ¿Qué derecho me está dando a mí, al individuo, diciéndome esto? ¿Tenés derecho a casarte o no casarte? Eso me está diciendo. ¿Tenés derecho a casarte o no casarte? ¿No te casaste? ¿Constituiste vida familiar? Eso no significa que no tenés ninguna obligación, porque has constituido vida familiar. Eso también es familia. Y como eso es familia, la familia también me crea obligaciones. ¿Qué obligaciones? Todas esas que surgían del artículo 17. Pero te voy a proteger ese derecho que tienes a casarte o no casarte. Lo que no te protejo es el derecho a no ser solidario, porque la solidaridad es un elemento fundamental de la vida familiar. Segundo, ¿por qué puedo decir eso? Lo puedo decir, dice la Corte, porque en el marco de las sociedades contemporáneas
se dan cambios sociales, culturales, institucionales, encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, las madres o padres solteros, las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos no habían sido aceptadas por la sociedad. Esto lo dijo en un caso contra la Argentina, el caso Fornerón, en el que la justicia argentina tuvo la maldita idea de decir que un padre soltero no puede ser un buen padre. ¿Quién es usted para venir a reclamar esto? Mire, usted con esa señora, si apenas tuvo una relación sexual ahí, ni constituyó nada. Y entonces la Corte dice, mire, acá hay de todo, padres solteros, parejas divorciadas, etc. ¿Qué otra regla podríamos sacar de esta jurisprudencia? Todas las formas de familia tienen ventajas y sus desventajas. Es lo que dicen los chinos. Nadie puede poner en su casa un cartel que diga, en esta casa no hay problemas. Todas tienen ventajas y desventajas. Y hay que analizarse en particular, y no desde un punto de vista estadístico, porque las estadísticas no le interesan al niño. Puede ser ese uno que está fuera de la estadística. Y a ese es el que yo tengo que mirar. Cuarta regla. La determinación del interés superior del niño en caso de cuidado o custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar. Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de familia. Esto está dicho también en otro caso que vamos a ver enseguida, que es, ya lo nombré, el caso Atala contra Chile, en el que la mamá era una persona homosexual. Quinto, algo muy importante. Hablábamos hoy en el desayuno del problema del tiempo en los procesos de familia. Entonces, ¿qué dice la Corte? Dice el mero transcurso del tiempo en caso de custodia menor de edad, pero esto se puede decir en cualquier caso de problemas de los niños. El tiempo puede constituir un factor que favorece la creación de lazos con la familia tenedora o... A ver si... Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Señores, hay que tener mucho cuidado con el tiempo, porque ese tiempo pudo haber generado lazos y esos lazos ahora los tengo que respetar. Fue lo que pasó en el caso Fornerón contra la Argentina. Este caso que les menciono de este padre soltero que está buscando a esa niña que su mamá ha entregado en adopción. ¿Qué pasó en ese caso? Esa niña hace más de 6 años que está con una familia que la ha adoptado. Entonces la Corte le reconoce al señor Fornerón todos sus derechos violentados como padre, pero dice, no puedo condenar a la Argentina a que reintegre a esa niña a vivir con el señor Fornerón. Tengo que condenarla a que haga todo lo posible por establecer lazos de comunicación, pero no puedo condenar a que vuelva, porque ya el tiempo hizo en esta piedra lo que tenía que hacer, como esa gota que va bajando a cada momento. Bien, entonces, vamos a analizar nosotros acá, si el tiempo nos da, solamente 3 casos. El caso Atala contra Chile, que es el primero que vamos a analizar, y por lo que veo hay acá algunas caras que me dicen, eso ya lo conocemos. Entonces voy a ir rápido, ¿sí? Con ese. Muy bien. Saben, la señora Atala estaba casada, era un matrimonio heterosexual, ahí habían nacido 3 niñas, ella a su vez tenía un hijo de una unión anterior. En marzo del 2002 se divorcian, como pasa con muchas familias. Por mutuo acuerdo, ella se le da lo que en Chile se llama la tuición, ¿sí? Y como los padres viven en distintas ciudades, pero no demasiado lejanas, ¿sí? El papá también tenía derechos de visitas, o sea, un acuerdo muy común, muy generalizado en cualquiera de nuestros países. Ahora, ¿qué pasó acá? Ese mismo año, la pareja homosexual de la señora Atala comienza a vivir en la misma casa donde ella está con esas 3 niñas y con el hijo de la unión anterior. Entonces el padre pide el cambio de tuición. Y acá, como estoy en un colegio de abogados,
tengo no consejos porque dicen que no hay que dar consejo al que no se los pide, pero si me han puesto acá de una conferencia, tácitamente algún consejo me han pedido que dé. Entonces, les voy a decir, nunca hagan un escrito como el que hizo el papá de estas 3 niñas, porque ahí vamos muertos ya con la Corte Interamericana. ¿Qué decía ese escrito que presentó el papá de las niñas, que no obstante pertenecía también al Poder Judicial chileno? Decía que él pedía ese cambio de tuición porque el desarrollo físico y emocional de las niñas estaba en serio riesgo de continuar bajo el cuidado de su madre. ¿Por qué estaba en serio riesgo? No porque la señora Atala fuese una mala persona, no, la señora Atala también era jueza, ¿sí? Sino porque la señora Atala es homosexual. Eso es lo que no puedo poner en un escrito. Mis hijos corren en serio riesgo porque la madre es una homosexual. Perdiste con la Corte Interamericana. ¿Ah? Eso no se pone. Muy bien. Fíjense qué más decía. Decía, la señora Atala no se encuentra capacitada para velar y cuidar de las 3 niñas, dado que su nueva opción de vida sexual, sumada a una convivencia lésbica con otras mujeres, están produciendo consecuencias dañinas a su desarrollo, pues la madre no ha demostrado interés alguno por velar y proteger su desarrollo integral. Todas abstracciones derivadas de la condición de homosexualidad, que la inducción a darle normalidad dentro del orden jurídico a pareja del mismo sexo conlleva desnaturalizar el sentido de la pareja humana, hombre y mujer, y por lo tanto altera el sentido natural de la familia, afecta los valores fundamentales. Si el que hizo este escrito hubiese leído la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó a Portugal, porque la Corte de Portugal dijo que este señor, papá de ese niño, tenía derecho a ser homosexual, él, pero que el niño tenía derecho a la familia tradicional. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Portugal por una sentencia que decía eso. Ese abogado, si hubiese conocido esa jurisprudencia, nunca hubiese puesto esto en la demanda. Esto ustedes lo pueden pensar, lo pueden decir, pero como dice mi marido, no lo pueden escribir y firmar. Tendrán que hacerle. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ¿qué siguió pasando acá? En abril del 2003, el juzgado escuchó a las niñas, muy bien, cumplió con lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, guarda registro, escucha también al otro hijo de la señora Atala, todo muy bien, declara un asistente social, que miren lo que dice esa asistente social, que en Chile, un estudio sobre la tolerancia y discriminación del año 1997, y no niego que en Chile, en el año 1997, las cosas pudieron ser como dicen ahora. Pero sinceramente, yo vivo cerca de Chile porque vivo en la provincia de Mendoza, cruzo la cordillera, estoy del otro lado. Yo creo que las cosas han cambiado muchísimo en Chile, desde el año 1997 hasta ahora. Muchísimo han cambiado. Y como vimos, una de las razones para el cambio es el cambio de las mentalidades. Entonces dice que llegó a la conclusión de que los chilenos poseen un alto rechazo hacia las minorías homosexuales y con base en lo anterior y en conocimiento de la alta discriminación se estaría exponiendo a estas menores a situaciones de discriminación social que ellas no han buscado. Además de los familiares y amigos cercanos que declararon en el proceso, rindieron declaraciones 3 trabajadoras que señalaron que el padre se ocupaba más que la señora Atala, y a lo mejor era verdad que el padre se ocupaba más que la señora Atala de esas niñas. Entonces, ¿qué hace el juzgado de menores? Concede la tuición provisional, como si fuese una medida cautelar, al papá, pero reconoce que no existían elementos que permitiesen presumir causales de inhabilidad legal de la madre. ¿Cómo motivó la decisión? Ahora, antes aconsejaba a los abogados, ahora le aconsejo a los que son jueces. Por favor, no pongan nunca esto en una sentencia. La demandada, siendo explícita su opción sexual, convive en el mismo hogar que alberga a sus hijos con la pareja, alterando la normalidad de la rutina. Por eso hay problemas con el bienestar emocional de la madre, el cumplimiento de su rol materno en condiciones que puedan afectar el desarrollo posterior de las menores. ¿Por qué esto? Esto es una abstracción, cumplimiento de su rol materno. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres, aunque seamos, yo no lo soy, mencioné decir a mi marido,
Pero que las mujeres, aunque seamos homosexuales, no podemos ser las madres, no cumplimos bien nuestro rol de madre. Eso es lo que quiere decir la sentencia ahí, porque dice que afecta el cumplimiento de su rol materno en condiciones que pueden afectar el desarrollo posterior de las menores. En conclusión, el actor presenta argumentos más favorables en pro del interés superior de las niñas. Pero como ustedes ven, todos los argumentos que estaba utilizando el juez eran argumentos vinculados a la homosexualidad. Aunque no lo dijera y aunque lo disfrazara de otra cosa, en el fondo lo que estaba resolviendo el problema era la homosexualidad de la madre. Se cumple entonces con esa medida preventiva, las niñas pasan a vivir con el padre, pero meses después el juez subrogante, obviamente ya el fondo del asunto no podía ser resuelto por el mismo juez que había dicho todo lo que estamos viendo que dijo, entonces ese juez subrogante dicta sentencia y rechaza el fondo del asunto. Y lo rechaza porque dice que con base en la prueba existente, informe de la Organización Panamericana de la Salud, ha quedado demostrado que la orientación sexual de la señora no presenta un impedimento, que ella no presenta ninguna patología psiquiátrica que le impida ejercer su rol de madre, que no existen indicadores que permitan presumir la existencia causal de inhabilidad, que la homosexualidad no está considerada como una conducta patológica, etcétera, etcétera. Vamos a la Cámara. La Cámara también nos dice lo mismo. La Cámara nos dice lo mismo, consta que las menores fueron oídas, etcétera, etcétera. La Cámara entonces confirma esa decisión del juez de primera instancia. Pero, ¿qué pasó? De esa sentencia de la Corte de Apelaciones, entonces el padre interpone un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de Chile. Entonces tengo, a ver si me siguieron, cautelar que se la pasó al padre, la niña. Juez de primera instancia que revoca esa cautelar a través de la sentencia de fondo. Dice, vuelvan las niñas con su mamá. Pero esa sentencia es apelada con efecto suspensivo. O sea que las niñas siguen estando con el papá. Cámara confirma lo que dijo el juez, que se vuelvan con la madre. Pero el padre me interpone un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia, también con efecto suspensivo, y también las niñas siguen estando con el padre todavía. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, ahí la Corte, no obstante, dos sentencias de jueces inferiores que se presume que son los que están en contacto con la situación familiar, revoca. Dice que se ha omitido prueba relevante de esas personas allegadas. ¿Se acuerdan de esas 3 empleadas que trabajaban ahí en la casa? Y otra vez, con la argumentación discriminadora, dice la Corte, sin merecer reprobación o reproche jurídico alguno, la madre ha antepuesto sus propios intereses postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en que llevaba afecto a la crianza, etcétera, etcétera. La eventual confusión de los roles sexuales que puede producirse en las niñas por la carencia de hogar de un padre de sexo masculino, vayan pensando ya lo que ha dicho la Corte Interamericana, no hay una sola clase de familia protegida. Acá me están diciendo, señores, la familia que protejo es donde hay un hombre y una mujer. El hombre, no me lo pusieron, pero lo que querían decir era el hombre bien macho y la mujer bien quedado en su casa en la cocina. Las niñas se encuentran en una situación de riesgo, el estado de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Llega esto, por supuesto, al sistema interamericano. El gobierno de Chile se defiende diciendo que no es real que los tribunales resolvieran la situación de la adopción por la homosexualidad, sino que miraron la situación general. Señores, a lo mejor la miraron. A lo mejor efectivamente, yo no lo sé. La señora Atala, independientemente de su homosexualidad, no es una buena mamá, o a lo mejor el papá es mejor papá que ella, mamá. A lo mejor es así. El problema es cómo motivaron la sentencia. La sentencia no se puede motivar sobre la base del riesgo que causa la homosexualidad.
Esto es lo que tienen, esto es el único mensaje que yo les puedo dar hoy, de acuerdo a lo que piensa la Corte Interamericana. Por favor, yo tampoco, igual que la Corte Interamericana, yo no estoy juzgando si la señora Atala era buena o mala madre, o si el padre era mejor padre que la señora Atala. Lo que estoy diciendo acá en el Colegio de Abogados, donde hay jueces que han organizado este Congreso, no podemos seguir diciendo estas cosas en los escritos judiciales. Eso es lo que estoy diciendo. Y algo muy importante que dice la Corte es el lenguaje que yo utilizo cuando escribo. El lenguaje. Este asunto fue tan importante que a la Corte Interamericana vinieron 32 amicus curiae. Por supuesto, de esos 32 amicus curiae, habían unos que defendían a la Corte de Chile, muchos. Organizaciones, patria, tradición y propiedad. Por supuesto, todas esas organizaciones defendían a la Corte de Chile. Y por supuesto venían las organizaciones feministas, de lesbian, de esto, de lo otro, a favor de el recurso que se había interpuesto. ¿Sí? Vamos a ir un poquito más rápido. Lo que me interesa señalar acá es que la Corte Interamericana hace algo muy importante. Dice, mire, a lo mejor la señora Atala sí es víctima, pero a mí me parece que aquí también son víctimas, si las hay, antes de entrar a ver todo, las hijas, las 3 niñas menores. Las he citado a la Corte para escucharlas. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana, y esto es una lección también para nosotros en el derecho interno, dice que en estos casos ni el papá ni la mamá representan a los intereses de las niñas. Estos son los casos en los que las niñas necesitan un abogado del niño. Porque no sé ustedes en Costa Rica qué es lo que están haciendo con el abogado del niño, pero en Argentina, más de una mamá, más de un papá, le busca el abogado al niño, a la niña, en el mismo estudio donde él está, para que se me presente con un escrito. No, esto no son los abogados del niño, por favor. Y esto es una lección también que nos da la Corte Interamericana. Vengan, por favor, las quiero escuchar. Vienen entonces las 2 mayores, porque a ustedes también las considero víctimas. Ustedes también han sido las víctimas de esta discriminación, si es que existe en el caso. ¿Cómo interpreta el tema de la homosexualidad? Con las pautas que vimos antes. Dice la Corte Interamericana, establecido al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos, las condiciones de la vida. En el caso Salgueiro, que es el que les dije contra Portugal, que ya les conté, la presunta falta de consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un argumento válido para negar o restringir sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica. El hecho de que esta pudiera ser materia controversial en algunos sectores y países que no sea materia de consenso no puede conducir al tribunal a abstenerse de decidir, pues al hacerlo debe remitirse única y exclusivamente a las estipulaciones y las obligaciones internacionales. ¿Qué está diciendo acá la Corte Interamericana? Algo muy importante. El interés superior del niño no puede ser invocado para convalidar discriminaciones adentro de cada país. Este interés superior del niño, que se nos llena la boca nosotros hablando del interés superior del niño, no siempre siendo consciente de que cuando decimos interés superior al niño estamos diciendo derechos de los niños. Por lo tanto, ese interés superior tiene que ir siempre unido al ejercicio efectivo de los derechos de los niños. Ese interés superior no puede ser invocado para convalidar este tipo de discriminaciones. Muy bien. Y acá, esto importante, los argumentos expuestos por las autoridades judiciales nacionales, ¿qué pasó? Estaban contaminados de hablar de la conducta, el lenguaje utilizado, el contexto en el que se han producido las decisiones judiciales. Yo puedo estar dando argumentos que rodeen el asunto,
pero lo que tengo que hacer como juez de derechos humanos es ver en definitiva cuál es el argumento decisivo de todo esto. Dice la Corte, el principio regulador de la normativa de los derechos de las niñas y niños se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de esto con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Por lo tanto, una Corte no puede convalidar una decisión de tipo discriminatoria social porque eso desfavorece el desarrollo de los niños y la mejor comprensión de los derechos humanos. En abstracto dice el interés superior del niño es un fin legítimo, pero la sola referencia al mismo, sin probar en concreto los riesgos de daño que podrían conllevar la orientación sexual de la madre para la niña, no pueden servir de medida idónea. Porque, ¿qué dijimos? Las restricciones tienen que estar fundadas en ley. ¿Esa ley tener un fin legítimo? ¿Respetar el interés superior del niño? Sí, es un fin legítimo. Pero ¿es necesaria en una sociedad democrática? ¿Pondera bien? ¿Aplica bien el principio de proporcionalidad? No. Esa es la respuesta que la Corte Interamericana dice no en este caso. Bien. Entonces, el derecho y los estados deben ayudar al avance social. De lo contrario, se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos. Y acá viene otra cosa que dice la Corte, importante en materia de adopción, porque sigue habiendo en toda América Latina esta creencia de que los padres adoptantes homosexuales son los padres. Y acá la Corte se pronuncia justamente en contra de eso, ¿sí? Y dice, la jurisprudencia de algunos países, así como numerosos informes científicos, se han referido a esta temática con claridad. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de México, en su sentencia del 2010 sobre el derecho de las parejas homosexuales a adoptar menores de edad, consideró relevante que los demandados no sustentaron empíricamente con base en documentos o análisis científicos. ¿Se acuerdan que una de las maneras de justificar los cambios eran los avances científicos? No se apoyaron en avances científicos, en análisis, etcétera, para decir cómo se afecta el interés superior del niño. La adopción, dice mi querida amiga Eva Giberti en la Argentina, tiene sus problemas. Creernos nosotros que los niños adoptivos siempre son felices en esas casas, no, es un error. Tenemos que ser conscientes de que si tenemos problemas con nuestros hijos nacidos de la naturaleza, también hay problemas con los niños adoptivos y tenemos que conocer esos problemas. Lo que dice mi amiga Giberti es que los problemas específicos de los niños adoptivos no difieren según que los padres sean homosexuales o heterosexuales. Y esto es lo que está diciendo también aquí la Corte. La heterosexualidad no garantiza que un menor adoptado viva en condiciones óptimas. Esto no tiene que ver con la heterosexualidad u homosexualidad. Todas las formas de familia, lo que dijimos al principio, tienen ventajas y desventajas. Bien, exigirle a una madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción tradicional sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiese debido privilegiar la crianza de los niños. No, señor. Otra lección que nos da la Corte acá, los roles en la familia son compartidos. Los roles familiares son compartidos. Acá no es la mujer la única que se queda en la casa a cuidar a los hijos. La Corte Suprema señaló que, la Corte Suprema se está refiriendo a la de Chile, señaló que se desconoció el derecho preferente de los menores a vivir y desarrollarse en el seno de una familia estructurada normalmente y apreciada en el medio social según el modelo tradicional que les es propio. No, fuera esto. La Convención no encuentra un determinado concepto de familia, mucho menos la tradicional, lo que vimos recién. Constata que el lenguaje utilizado por la Corte Suprema de Chile, relacionado con la supuesta necesidad de las niñas de crecer en una familia estructurada normalmente y apreciada en su medio social, y no una familia excepcional, todo esto desaparece a partir de esta sentencia, tiene que desaparecer de nuestras sentencias. Bien. Los niños como víctimas acá, ya lo dijimos eso recién, el artículo 11.2 de la Convención está estrechamente relacionado con el derecho a que se proteja a la familia y a vivir en ella, reconoció en el 17.
Esto es lo que nos distinguiría en la Corte Interamericana y la Corte Europea. Ellos tienen el equivalente del 11.2, que sería el artículo 8. ¿Sí? Nosotros a ese 11.2 le agregamos el 17, que como vimos en ese 17 hay muchos derechos de la persona también a la vida familiar. ¿Qué dispone entonces? Que el Estado debe brindar atención médica y psicológica, psiquiátrica gratuita y de forma inmediata y adecuada y eficaz a través de instituciones públicas de salud especializadas en víctimas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Démosles clase a los jueces. Démosles clase a todos los que trabajan con niñez. Formemos a esa gente. Por favor, ¿puede un poder judicial de un país sufrir mayor vergüenza que esa? El otro día en Buenos Aires estaba dando una clase sobre la niñez en la Corte Interamericana. Veo un montón de gente que venía de una provincia. Yo estaba en Buenos Aires, venía de una provincia. Y yo, ¿ustedes qué están haciendo acá? Estamos cumpliendo la sentencia Fornerón. Porque los jueces estaban haciendo el curso que la sentencia de la Corte Interamericana también le imponía a la Argentina, que eduquemos a nuestros jueces para no ser discriminadores de los distintos tipos de familia. Tenemos que evitar estas cosas. Estas son vergüenzas para nosotros, los que integramos el Poder Judicial. Yo hace 4 años me fui de la Corte de Mendoza, pero yo me sigo sintiendo jueza. Tenemos que evitar estas vergüenzas que sufre. Porque, por favor, acuérdense de esto. ¿Quiénes somos los garantes últimos de los derechos humanos de la gente? Nosotros, los jueces. Y que venga la Corte Interamericana a decirnos que nosotros, los jueces, somos los que hemos violado esos derechos humanos. Que se lo diga la administración, que se lo diga cualquiera. Pero no, lo puede decir a nosotros, que somos los garantes últimos. Entonces, fíjense, debe realizar las publicaciones, debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, continuar implementando en un plazo razonable programas, cursos permanentes de educación, pagar las cantidades porque se han fijado indemnizaciones a favor de ella, etc. Bien, ahora no sé cuántos minutos me quedan a los organizadores, por favor, para irme rápido. Con esto me voy a ir más rápido porque como es una condena que sufrieron ustedes, no quiero insistir demasiado. Pero quiero decirles que nosotros estábamos esperando esta sentencia contra Costa Rica, así como salió, con nuestros dedos cruzados. Y la esperábamos así porque la solución que nosotros dimos en el proyecto de Código Civil y Comercial para la Argentina es exactamente lo que dijo la Corte Interamericana. Entonces esperábamos que la Corte dijese lo que dijo. ¿Y qué dijo? Voy rápido, ustedes lo saben. Lo que dijo es, señores, los embriones in vitro no son personas. La persona comienza cuando ese embrión se introduce en el cuerpo de una persona que tiene órgano femenino. ¿Y por qué eso es así? Porque los conceptos de derecho, como ser algún día heredero, tener derecho a los alimentos, tener derecho a un nombre, tener todos esos derechos, y todos esos derechos no se los puedo poner al embrión in vitro. Ese embrión in vitro no es una cosa cualquiera. Sabemos que contiene en sí mismo ya todos los elementos genéticos que va a tener el futuro ser. ¿Qué futuro ser? El futuro ser que se implanta. Si no se implanta, no. Y digámoslo con toda la letra, como lo dijo la Corte de ustedes, eso es lógicamente correcto. Si yo considero que el embrión in vitro es una persona, tengo que prohibir las técnicas de reproducción humana asistida con embriones crioconservados. Y las tengo que prohibir porque en determinado momento tengo que descartar los que no son viables. Y bueno, o sea que yo a la Corte de acá
las felicito por la logicidad del razonamiento. Pero como ya les dije, en estas materias no es la lógica de la subsunción, es la lógica de la ponderación. Y en esa ponderación yo no puedo decir prohíbo la reproducción humana asistida con embriones in vitro, porque esa prohibición significa violar el derecho a la vida familiar, violar el avance científico, violar el derecho que tengo a aprovecharme de la evolución de la ciencia. Y eso es lo que les dijo a usted la Corte Interamericana. Y hay que cumplir. Y hay que dictar una ley que responda a estos principios. Por favor, no debilitemos más el sistema. ¿Qué derechos estaban en juego acá? El derecho a la vida privada y familiar, el derecho a la integridad personal, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico, el principio de no discriminación. Dice la Corte Interamericana que hay cosas muy importantes sobre la libertad. Dice que la libertad es el derecho de toda persona a organizar con arreglo a la ley su vida individual y social, conforme a sus propias opciones y convicciones. Señores, el Estado no se puede meter si no hay una ley que responda a un fin legítimo, y ese fin legítimo tiene que ser necesario en una sociedad democrática. Por favor, defendamos nuestras libertades, defendamos nuestra autonomía. Eso es lo que nos está enseñando la Corte Interamericana. Y dice, la protección a la vida privada abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo la capacidad para desarrollar nuestra propia personalidad y aspiraciones, determinar nuestra propia identidad, definir las propias relaciones personales. El concepto de vida privada engloba aspectos de la identidad física social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal, etcétera, etcétera. La vida privada influye en la forma en que el individuo se ve a sí mismo, cómo decide proyectarse hacia los demás, y es una condición indispensable para el desarrollo. Y acá para las mujeres, la maternidad forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. ¿En qué sentido? En el sentido de la decisión de ser o no madre o padre. Una mujer que no quiere ser madre, no por eso es menos mujer. Es una mujer que no quiere ser madre, punto. Como dice esa hermosísima canción cantada por aquella que fue la gran cantante de México, Consuelo Orozco. Mujer, dice ella, si te nacieron nuevas ideas como esta, no quiero ser madre, de ti se dirán cosas muy feas. Eso dice la canción. Y es así. Y esto es lo que la Corte Interamericana nos dice, que no tenemos que ser así. El derecho a la vida privada se relaciona con nuestra autonomía reproductiva, y el acceso a los servicios de salud reproductiva involucran también el derecho a acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho. Por eso a las mujeres que quieren ser madres le tengo que respetar, y si no tienen dinero para las técnicas de reproducción humana asistida, el Estado les tiene que proveer esos medios, que es lo que ha hecho también el Estado argentino. El derecho a la autonomía reproductiva está reconocido, dice la Corte, en el artículo 16 de la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Este derecho es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a través de los cuales la mujer puede ejercer ese derecho a controlar fecundidad. Y no quiero entrar en el tema de la interrupción del embarazo, porque sería demasiado lejos, ir demasiado lejos en esta charla. Quiero decir que la Corte acá en Artavia se metió en el tema cuando no tenía que meterse, porque ese no era el tema acá, la interrupción del embarazo. Pero entiendo que lo hicieran, yo no lo hubiese hecho, les aclaro, pero entiendo que la Corte lo hiciera porque la cola de casos que esperan en la Corte Interamericana sobre el problema de la interrupción del embarazo es una cola muy larga, muy larga. Por favor, Nicaragua, El Salvador, Chile, terminemos con esta historia de que no exime el grave estado de salud y vida de la madre, incluso eso no incide para la interrupción del embarazo. Cambiemos esas leyes, por favor. Fornerón contra Argentina, último caso. Este caso ya les dije, este caso fue de unas niñas, tantos casos que tenemos de esto.
Y Paraguay tuvo un caso parecido. Pero en Paraguay lo pararon rápido con una medida cautelar, la Corte Interamericana. Nosotros aquí no pasó lo mismo y pasó esto de que el tiempo incidió después en lo que resolvió la Corte. Fornerón es un señor que ha tenido relaciones con una niña, una adolescente. Esa adolescente ha tenido un niño. Ese niño, mientras ella está en el hospital, viene el Ministerio Público al hospital con pretensos adoptantes. Y deciden entregarlo a pretensos adoptantes que viven muy lejos de donde vive esta niña. Después el señor Fornerón se entera de que esta señorita, esta niña adolescente prácticamente, ha tenido un hijo. Viene y le dice, ¿tuviste un hijo? Sí. No, primero dice, no tuve ningún hijo. Después, cuando viene la segunda vez, le dice, no, si a mí me dijeron que sí, que tuviste un hijo. Sí, lo tuve, pero nació muerto. Y después, a la tercera vez, cuando él viene y dice, mira, nació vivo, me dijeron que nació vivo. Sí, pero lo di en adopción. Ahí a la tercera vez le dice eso. Entonces ahí empieza esta lucha del señor Fornerón por recuperar esa hija que ha sido entregada en adopción a una tercera familia que, como les digo, vive muy lejos. A su vez, ella lo sigue negando, dice que él no es el padre, la niña. Pero acá, por favor, este no es el caso típico del tráfico, de los niños que pasan al tráfico por afuera. Y había está el Ministerio Público ahí, ¿eh? O sea que esto es una vergüenza también para el Estado argentino, porque es con la intervención del Ministerio Público que se realiza la entrega de esta niña, ¿sí? En fin, comienza esta guerra sin cuartel de el señor Fornerón, primero para pedir la relación filial con ella, pero después lo único que pedía el señor Fornerón era derecho de comunicación. Lo único que pedía era comunicarse, pero ni eso lograba, ¿sí? La niña, como digo, fue dada en adopción y el Superior Tribunal de Entre Ríos entonces declaró procedente el recurso, revoca la decisión, dice que no tiene por qué tener ni comunicación ni con nada y en definitiva esto va a la Corte Interamericana. Ahí nos condenan a la Argentina, dice el Estado es responsable por la violación de los derechos y garantías judiciales. ¿Qué artículos? 11, aquí falta, y 17, en perjuicio del señor Fornerón. Es responsable por la violación del derecho a la protección de la familia, pero, como les dije, ya les adelanté recién, no pudieron ordenar la restitución por el problema del tiempo, que es fundamental. Cierro. ¿Cómo nos sentimos nosotros frente a esta realidad? Frente a esta Corte Interamericana que se nos está metiendo diciendo qué es lo que tenemos que hacer con la familia, que según los autores más tradicionales de nuestro país y a los que hemos respetado siempre desde el corazón, como fue el doctor Guillermo Borda, a quien yo le sigo rindiendo mi homenaje porque considero que fue un gran transformador del derecho en la Argentina, aunque yo no coincidía con él en las opiniones sobre el derecho de familia, pero para mí ha sido el gran transformador del derecho en mi país en general. ¿Qué decían esos grandes maestros? El derecho de familia es eminentemente local, responde a las costumbres locales, no tiene nada que ver el derecho internacional. Y entonces, ¿cómo nos sentimos ahora con una Corte Interamericana que nos está dando instrucciones sobre lo que hay que hacer con estos temas de derecho de familia? Bueno, Carbonnier, este gran maestro del derecho francés, decía que el cuerpo del derecho nacional, en el cuerpo del derecho nacional se introdujo un cuerpo de derecho que proviene del exterior y que no se trata de un conjunto de normas determinadas, sino un cuerpo viviente que continúa produciendo derecho. ¿Y por qué? Por esa interpretación dinámica que dijimos al principio. No solamente el texto, ese está inalterado, pero viene una jurisprudencia evolucionista, dinámica, que nos va diciendo cómo hay que interpretar esos textos. Entonces dice, los intransigentes de la soberanía nacional lo presentan a través de la terrible imagen de la mujer que se dejó seducir sin haber sido violada y sin comprender bien lo sucedido, se horroriza al sentir cómo vive y crece dentro de ella un niño que considera extraño. Es fantástico esto que dice Carbonnier, porque muchos defensores de las soberanías locales se sienten así frente a lo que nos dice la Corte Interamericana.
escúchame, yo te voté el derecho a la vida íntima y familiar. ¿Y qué es lo que me estás diciendo vos ahora con todo esto que me estás diciendo acá? Me violaste. No, no te violé, mirá, te dejaste seducir. Sí, me dejaste seducir, pero me dejaste embarazada. Con todo esto. Bueno, señores, hay que acostumbrarse a que las cosas cambian. Esto ya lo decía Darwin. El más fuerte de las especies no es el que sobrevive. No son los más fuertes los que sobreviven. Tampoco es el más inteligente el que sobrevive. ¿Cuál es el que sobrevive? El que se adapta al cambio. Pero para adaptarnos a los cambios, tenemos que conocer lo que pasa. Tenemos que conocer lo que pasa y lo que nos está pasando afuera. Y lo que sí estamos convencidos es de estas maravillosas palabras de René Dupuy cuando decía: vivimos en un mundo en el que por fuerza hay que hacerle sitio a todos. No se puede huir de los otros. Señores, no existe otro lugar. No me gustan los negros, no me gustan los homosexuales, no me gustan las mujeres, no me gustan los transexuales, pero es que no tengo a dónde mandarlos. Y en el fondo es esta. Muchas gracias.